Todavía podemos decir buenos días. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, de mi parte yo les voy a decir que ustedes se ven, y secundo a mi hermano David, ustedes se ven muy hermosos desde acá arriba. Muy lindos, preciosos. Y qué preciosa alabanza esa que nos ha deleitado nuestro hermano David. Un aplauso al Señor por los talentos que Él está trayendo a esta iglesia y por los que ha de traer, porque la labor no ha terminado, ¿verdad, mi hermano? Seguimos orando para que se alleguen más personas. Y les queremos dar primeramente, antes de continuar, la bienvenida a todos aquellos que están sintonizando desde las páginas sociales de Facebook o de YouTube. Bienvenidos, esta es su casa y les invitamos que en algún momento pasen por acá, si están cerca, pasen por acá para que adoren con nosotros. Y este mensaje que tengo para hoy, que tengo que dar gracias y gloria a mi Dios porque me da el privilegio de poder compartir una porción bíblica de su palabra. Y esperamos, ¿verdad?, que sea Él quien esté hablando aquí en esta mañana. Y he titulado este mensaje con una pregunta: ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que soy salvo? Les pido, hermanos y hermanas, que vuelvan sus Biblias a Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y les voy a pedir, por favor, que si se pueden poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y como es una sola línea, ¿verdad? Quisiera que lo leyéramos de nuevo, pero acompáñenme ustedes. Leamos: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias nuevamente, mi Dios, por este precioso día que tú nos has regalado, mi Dios, lleno de tus misericordias y bendiciones que son nuevas cada mañana, mi Dios. Gracias por los hermanos que se han dado cita en esta mañana. Te pedimos, mi Dios, que tú los bendigas, Padre mío. Bendiga a sus hijos, a todos sus familiares, sus amistades, mi Dios. Y que seas tú, mi Dios, hablándonos en esta mañana, mi Dios. Que no sea mi voz la que se escuche a través de este micrófono, sino la tuya, mi Dios. Seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, mi Dios, y que lo que tú tengas para nosotros en esta mañana quede escrito dentro de nuestro corazón para que lo podamos aplicar a nuestras vidas, Padre mío. Podamos meditar en él. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Así que pueden sentarse. En el libro de Génesis capítulo 2, versos del 16 al 17, leemos que Dios mandó a Adán a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este fue el primer mandato que Dios le dio a la humanidad. Sin embargo, más adelante
si leemos el capítulo 3 de Génesis, leemos, ¿verdad? Y vemos cómo Adán y Eva desobedecen a Dios. Y esto lo podemos ver en Génesis 3, versos del 1 al 13. Y las consecuencias de esa desobediencia y pecado las seguimos sufriendo hasta el día de hoy. ¿Verdad que sí? Por otro lado, la obediencia espiritual viene cuando el creyente se arrepiente de sus pecados y se convierte a Cristo. Y esto lo podemos leer en Gálatas capítulo 2, verso 20, y creo que lo podemos ver en pantalla. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que a partir de ese momento, el yo interior que tenemos ya no reina en tu corazón, ya no reina en mi corazón, sino que ahora es Jesucristo quien reina en tu corazón. Y por tanto, el creyente comienza a vivir por fe, haciendo la voluntad de Dios en acuerdo con las Escrituras. Y entonces entramos en una etapa de fe y de obediencia. ¿Y cómo entonces es esa fe y obediencia? Pues para comenzar, la fe y la obediencia son la plataforma del creyente para cumplir la voluntad de Dios y la gran comisión que se dicta en Mateo 28 del 19 al 20. Y creo que también lo tenemos en pantalla, que dice, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en Marcos 16:15, Jesús manda a sus discípulos a ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Creo que podemos ver en pantalla también, ¿verdad? Cuando dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y si vamos un poco más atrás, hacia el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo, Israel, a través de Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1, lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Por tanto, este texto bíblico, aunque en aquel momento se le hablaba al pueblo de Israel, nos invoca a nosotros también a que de la misma manera en que Adán y Eva debieron obedecer al no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros los creyentes tenemos un compromiso con el Señor de obedecerle. Y los versículos que le siguen a este, entonces describen todas las bendiciones que Dios derrama sobre quienes le obedecen. Y viéndolo de este modo, podemos interpretar entonces que nosotros los creyentes debemos de enseñarle a nuevos cristianos que debe haber una obediencia al Señor.
Y eso se hace a través del discipulado. Y que de no haber obediencia se tendría que cuestionar entonces la fe de esa persona y si realmente esta persona ha nacido de nuevo o no. La palabra de Dios es muy clara sobre la desobediencia cuando leemos en Deuteronomio 28 del verso 15, que dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es una advertencia clara del Señor. Y los versículos que le siguen a este describen entonces los infortunios que pasarían los israelitas por no ser obedientes a nuestro Señor. Dios fue claro y fue muy claro con Adán y Eva al ellos ser desterrados del paraíso. Y de igual manera, nosotros los creyentes también tendremos serias consecuencias por no tomar en serio lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando un creyente tiene un genuino arrepentimiento, esa persona deja atrás todo su pecado y deja atrás su antigua manera de vivir, permitiendo que Jesús entonces transforme su vida para obedecer y hacer su voluntad. Y que no existe, y que ya que no existe un verdadero agradecimiento con Jesús por morir, o debo decir, ¿verdad?, que existe un verdadero agradecimiento con Jesús por morir en nuestro lugar por causa de nuestros pecados. ¿No es así? En Primera de Juan, capítulo 2, del 2 al 3, nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Son palabras fuertes que vienen de parte de Juan, del apóstol Juan, que son palabras de Dios que fueron comunicadas a nosotros a través de Juan. Así también podemos ver en Proverbios capítulo 3, versos 1, cómo Dios nos exhorta a nosotros. Él nos dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. En otras palabras, Dios nos exhorta a que seamos obedientes a Él y que vivamos con fe. Y esa fe solamente se puede demostrar mediante nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y más importante aún, que esto lo hagamos con gran gozo y con gran alegría. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Sí, Señor. Y Dios continuamente prueba nuestra fe a través de la obediencia. Como creyentes, esto se refleja en una manera diaria con nuestro Señor. Primeramente, en nuestro testimonio de cómo procedemos en la vida. Y segundo, al compartir las buenas nuevas de salvación con los demás, para que ellos también conozcan de Jesucristo y se vuelvan a Él. Y que lo hagamos de corazón, como se dicta en Colosenses 3:23, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor
y no para los hombres. Y es importante que reflexionemos sobre lo siguiente. Obedecer la palabra de Dios no es ir a la iglesia solamente los domingos o abrir la Biblia una vez a la semana o orar de vez en cuando en momentos de problemas. La vida cristiana no es de un solo día, sino de todos los días. Es un estilo de vida. Usted y yo sabemos que una relación no se construye de un solo día. Requiere de todos los días para que sea verdadera y para que sea duradera. Mi esposa y yo, y aquí está Dori, ¿verdad? Nosotros somos enamoraditos de escuela intermedia. Y este pasado 3 de enero cumplimos 42 años de casados. Todo para la gloria del Señor. Le damos gracias al Señor que nos ha traído hasta aquí. Pero ¿qué significa esto, verdad? Que, por cierto, I love you, baby, always. Es prueba de una relación que hemos cultivado de día a día. No es de un solo día, sino que se cultiva, se construye de día a día. Y así mismo tiene que ser con nuestro Señor Jesús. Nuestra relación con Él tiene que ser cultivada de día en día. Y así mismo, fíjese que en lo que Jesús dice en Mateo capítulo 7, del 19 al 23. Le dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras fuertes, contundentes, que calan hondo, ¿verdad? Que nos ponen a correr la mente a revoluciones extra rápidas, ¿verdad? Dicho esto, ¿verdad? Dice que para muestra con un solo batón basta. Hay un dicho, ¿verdad? Por ahí que dice así. Y como pequeña muestra nosotros hemos podido abordar en esta mañana y analizar algunos de los tantos versos bíblicos que nos exhortan a llevar una vida de obediencia al Señor. Y que nos advierte sobre las consecuencias de no hacerlo. Y todo esto nos lleva a una pregunta forzada y fíjese cómo Dios es con nosotros. Dios es tan caballeroso que nos advierte sobre las cosas que nos pueden suceder si no somos obedientes a Él. Y cuando pensamos en esto, viene esa pregunta forzada.
que puede llegar a nuestras mentes, ¿verdad? ¿Cómo sé entonces que soy salvo? ¿Cómo es que yo sé que yo soy salvo? No importa el nivel de madurez que hemos adquirido en nuestra relación con el Señor. Esta es una pregunta que creo que todos nos hemos hecho en algún momento. No porque dudemos de la salvación de Jesucristo en nuestras vidas, sino más bien porque continuamente le fallamos. Continuamente le fallamos a nuestro Dios. Y a Satanás le encanta que esto suceda para levantar su dedo acusador en contra nuestra. No obstante, hay ciertas preguntas que podemos hacernos para encontrar una respuesta a esta primera pregunta. Son preguntas que escudriñan nuestro corazón y nos ayudan a reflexionar sobre el nivel de madurez que tenemos en nuestra relación con Dios. Son preguntas muy sencillas, pero de gran valor para nosotros evaluarnos. Y son las siguientes. La primera, anhelo, palabra clave, anhelo yo conocer a Dios con todo mi ser. Otra pregunta, anhelo yo que Dios también me conozca y me ame. ¿Estoy yo deseando ardientemente que el Señor me ame y me mantenga bajo sus alas? ¿Anhelo yo amar a Dios? Tenemos que preguntarnos eso, ¿verdad? ¿Anhelo yo amar a Dios? ¿Anhelo yo honrarlo? ¿Anhelo yo obedecer su palabra? Son preguntas que calan profundamente en nuestro ser y nos ayudan a comprender cuán grande es esa gracia inagotable que Dios tiene para con nosotros. Porque esto no sucede en nuestras propias fuerzas. Tiene que haber una experiencia sobrenatural en la que sentimos la necesidad urgente de que Dios nos ayude y sea Él quien perfeccione su obra en ti y en mí. ¿Amén? El apóstol Pablo en Romanos 7 nos ayuda a entender esto. Y Pablo, a quien nosotros hemos elevado a un estandarte, a un ejemplo supremo del cristianismo, él nos dice que él se llama a sí mismo un hombre miserable, porque dice que él hace lo que no quiere hacer y no hace lo que sí quiere hacer. Él nos dice que hay un algo, así como una ley en él, que ama la ley de Dios en él. Pero por el otro lado también hay otra ley en él que pelea contra la ley de Dios. Ese conflicto continuo, esa batalla continua de lo que hago y lo que debo hacer. Él nos dice, ¿verdad?, de sí mismo, ¿verdad?, que es un hombre miserable. Él nos dice, ¿verdad?, que esa ley, él la llama la ley de su carnalidad, que lo incita a hacer lo contrario de lo que él quiere hacer. Y entonces se lamenta diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una ilustración muy interesante la que Pablo nos ofrece aquí.
Y es porque nos ayuda a comprender que en el momento en que tú o yo podamos pensar cuán débil somos, estamos experimentando ese mismo lamento que proviene de las más nobles declaraciones cristianas de Pablo. Y ese mismo clamor que sentimos es una evidencia clara del trabajo que Dios está haciendo en tu corazón y en el mío también. Nuestro anhelo de honrar a Dios, nuestro anhelo de creer en Él, de amarlo, de honrarlo, de obedecerle. Y que sepamos usted y yo que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas es la máxima declaración de un verdadero creyente. Porque reconocemos que no somos como deberíamos ser y que al final dependemos totalmente de Dios y de su Espíritu Santo para mantenernos a flote. Y esa es la verdad de tu salvación. Y esa es la verdad de mi salvación. Ni tú ni yo podemos salvarnos por nosotros mismos. No podemos santificarnos a nosotros mismos. Y así como cualquier cristiano honesto en este mundo decimos, no soy lo que quiero ser, pero sé lo que quiero ser. No soy lo que debería ser, pero quiero ser lo que debería ser. Es acerca de cuál es nuestro norte. Es acerca del afecto que le tenemos a Dios. Y es acerca del amor que le tenemos a Dios. Otro pasaje que podemos extraer de las Escrituras es cuando Jesús restaura a Pedro. En el capítulo 21 del libro de Juan, vemos cómo Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro, que había sido sorprendido nuevamente en desobediencia, y todos conocemos la historia, ¿verdad? De que él negó a Jesús 3 veces antes de que cantase el gallo. Aún así Pedro le dice, Señor, y esto viene saliéndole del corazón, Señor, tú sabes, tú me conoces y sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, alimenta mis ovejas. O sea que Jesús aceptó la vida equivocada de Pedro y su tendencia a ser desobediente. Y tal vez a tener malos pensamientos, lo cual es parte de lo que queda de esa naturaleza pecaminosa que cargamos dentro de nosotros. Pero Jesús aceptó a este hombre e igualmente nos aceptó a nosotros. Amén. Gloria sea a Dios. Si amamos a Jesús, Él nos llama a que lo amemos más. Y en cierta manera ni tú ni yo podemos evaluar el carácter de nuestra salvación a la luz de nuestras fallas. Así no es como se hace. Sino que tú y yo debemos evaluar nuestra salvación por los anhelos que tenemos en Cristo. Por lo que amamos, por lo que deseamos, por lo que buscamos de Dios. Y usted y yo estamos aquí. Si usted y yo estamos aquí, eso lo dice todo. Este no es un lugar de personas que corren y huyen de Dios, ¿verdad que no?
Es un lugar de personas que corren hacia Dios. Pero hacernos estas preguntas son bien importantes porque el gozo más puro de un cristiano viene cuando estamos obedeciendo a nuestro Señor. Le amamos a Él. Le servimos a Él. Le adoramos a Él. Y cuando estos sentimientos se manifiestan en ti o en mí, es ahí cuando nosotros entonces gozamos de una certeza inquebrantable de que somos salvos. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.